Cordial. Hoy vamos a hablar de detección y retención de metales en aguas, ¿no? Entonces, los temas, algunos rápidamente para contextualizar, pues necesitamos reconocer cuál es nuestra disponibilidad de agua en el panorama global, la cantidad de contaminantes para aquellos que están interesados en trabajar en aguas o que lo hacen, pero no necesariamente las reservas son conocidas, los generadores de contaminación que está en el tema propuesto, y para poder tratar el agua necesitamos saber qué tiene. Entonces, algunas técnicas de detección, en particular de metales, los métodos de retención y algunas experiencias. Pues nuestro planeta, pues la mayor cantidad de agua está en los océanos, el 97%, y solamente agua dulce es el 3%. De ese 3%, el 80% es inaccesible. Y nosotros el agua para consumo la tomamos de ríos, lagos, las fuentes, las reservas subterráneas. Eso es apenas el 0,6% del agua del planeta. Y de ello, apenas el 17% es el agua que usamos para fines de consumo, para fines residenciales. Parte del otro porcentaje se usa para fines agrícolas e industriales. Entonces, la disponibilidad de agua real no es mucha. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos para poder tener, digamos, ese acceso al agua? Primero, que se pueda pagar. Eso es más o menos el 3% del ingreso mensual, y la fuente de donde se toma no puede estar a una distancia muy lejana. Entonces, en algunos lugares, en zonas rurales, es razonable que no esté a más de 1 kilómetro. Y el consumo diario de una persona, digamos que no se haya esforzado por el uso racional, está entre 50 y 100 litros día. Entonces, eso para hacer un cálculo de cuánto es lo que nosotros usamos y parcialmente cuánto es lo que de pronto no aprovechamos o derrochamos, ¿no? La cobertura de agua en el año 2022 nos muestra, digamos, este color azul más oscuro es el 75% para Latinoamérica y América del Caribe. La calidad del agua que las personas consumen es buena, ¿sí? O sea, no es, pero sí hay digamos, hay unas deficiencias en algunas regiones, pero nuestra región es particularmente, pienso yo, que cuando comparamos con otras regiones del planeta, pues nosotros, digamos, somos privilegiados. Hay reservas de agua, pues, bastante buenas todavía, ¿sí? Ahora, pensemos qué va a pasar con el crecimiento urbano, ¿sí? La proyección se hace de 2018 al año 2050, ¿no? Los tonos más oscuros muestran que el 75%, digamos en el año 2050, hay un cambio de 55% de la población en centros urbanos, 2018-2020, para un 75% proyectados al año 2050. Entonces, eso quiere decir que las zonas rurales, digamos, la población que va a trabajar en lo que es agricultura, todo lo que es ganadería, pues va a ser un porcentaje menor. En el momento nosotros tenemos agua suficiente para todos, pero no quiere decir que todos disfrutemos de agua de buena calidad. Hay miles de millones de personas que sufren por la necesidad de agua y saneamiento, y eso es un problema muy grave. Entonces, el crecimiento, digamos, a una fecha más cercana, crecimiento urbano para 2030, lo observamos en este reporte de Naciones Unidas, ¿sí? Y se localiza, pues, principalmente, digamos, en América, en zonas costeras, ¿sí? En las zonas costeras, y en lo que es India, China y Japón, ¿no? Obviamente cada vez la población de estos países va en aumento, y pues hay una necesidad real de la calidad de agua que necesitamos. Entonces la pregunta vuelve a surgir: ¿hay agua suficiente para todos? ¿Qué vamos a hacer con las reservas de agua subterránea? Con el agua que hay, por ejemplo, en los polos. Esa no es fácil digamos, de aprovechar. Entonces, la ruta que hay, que se ha considerado por muchos, es el reuso de agua.
¿sí? En la medida que podamos preservar las reservas y trabajar en tecnologías para reuso, pues vamos a poder, digamos, garantizar la calidad de vida digamos, de todos, ¿sí? Pero, ¿qué necesitamos para tener agua para consumo? ¿Sí? Porque el agua se contamina o del lugar donde la estamos extrayendo, el río puede recibir contaminación o nosotros generar un vertimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es un muestreo para mirar qué tipo de contaminantes hay, verificar qué tipo de tecnología o, digamos, hacer el análisis es la idónea para el tratamiento de aguas, ¿sí? Pero lo más importante acá es nosotros, o sea, la responsabilidad de cuidar el agua, de tratarla, no depende solo del Estado. Si los primeros responsables somos nosotros, que no somos conscientes de que nuestras acciones contaminan. Entonces necesitamos que las personas se formen, entiendan cuál es su aporte a la contaminación, en la medida de lo posible, adquieran una conciencia y un compromiso con el medio ambiente y nosotros podemos preservar así las fuentes hídricas y aliviar el trabajo que se hace en los sistemas de tratamiento de agua para consumo y para agua y de agua residual, ¿sí? Bueno, en el agua de los ríos o el agua que sale de los vertimientos residenciales, industriales u hospitalarios, pues hay muchos tipos de contaminantes. Hay material sólido orgánico o inorgánico, hay sustancias orgánicas. Digamos, en las residencias la gente a veces arroja medicamentos o plásticos, ¿sí? Que también contribuyen y la contaminación por plástico es un problema muy serio en el agua. Aceites, grasas, un derrame de hidrocarburos. La contaminación por metales viene de fuentes diferentes, ¿no? Entonces, viene de la minería, que es necesaria, es un sector importante para los países donde hay extracción minera a escala industrial, pero también hay contaminación y ellas o tienen plantas instaladas o requieren mejorar las instalaciones o instalar, si es el caso, ¿sí? Todo lo que es siderúrgica, fundición, metalmecánica, piezas para la construcción de vehículos, para la construcción de viviendas, de edificios. Entonces, solo el agua lluvia y la exposición al medio ambiente hace que se formen óxidos que terminan en el piso y cuando llueve son arrastrados a los ríos o a los sistemas de saneamiento ambiental y no necesariamente en las plantas de tratamiento urbanas son retenidos. Terminan en el río y el medio ambiente se contamina. También hay especies nitrogenadas, cloradas, fosforadas y lo que a veces no incluimos material biológico, microorganismos, ¿no? Entonces, el tema de la charla habla sobre contaminantes metálicos. Yo escogí para hablar de uno. En poco tiempo no podemos hablar de varios. Mercurio. eh, el mercurio no solamente nosotros somos los generadores de la contaminación, sino la actividad volcánica y la erosión de las rocas. Sí, o sea, la naturaleza también hace su aporte. Ahora, nuestra responsabilidad entra cuando la energía que se genera viene de carbón que se utiliza en una termoeléctrica, de cocinas industriales y de la extracción minera principalmente, ¿no? De mercurio, de oro y de otros metales, ¿sí? La normatividad para el mercurio en Colombia está por la resolución, digamos, se observa en la resolución 2115 de 2007 y es una parte por billón. La norma española, este año, también menciona que el valor máximo para agua de consumo de mercurio es una parte por billón. ¿Sí? Environmental Quality Standard menciona que la concentración debe ser menor a 0,07 ppb y la Organización Mundial de Salud menciona que debe estar por debajo de un ppb. ¿Sí? La norma europea encontraba yo que digamos, los niveles máximos permitidos eran de 2 ppb. En nuestro país, en agua residual, el máximo permitido es 2 ppb y si no la empresa que está vertiendo digamos, al sistema de saneamiento a un río con sus concentraciones de mercurio se expone a sanciones, ¿no?
Bueno, ¿cuáles son los efectos en la salud? Hay diferentes tipos de mercurio, ¿no? Hay mercurio metálico, el mercurio inorgánico y el mercurio orgánico, que es más el metilmercurio, en el que los actores principales son unas bacterias que terminan, digamos, generando esa interacción entre la sustancia orgánica y el mercurio. Tiene el problema que se bioacumula, entonces la presencia de mercurio en el agua eh, hace que los peces terminen ingiriéndolo y los animales que se coman esos peces, los peces mayores o nosotros cuando los consumimos, lo acumulemos. En especial el mercurio, el metilmercurio es muy tóxico. Entonces, las causas principales de nuestra contaminación son por el consumo de peces o mariscos o por la exposición permanente en procesos industriales, los trabajadores, ¿no? Entonces hay empresas donde después de 1 o 2 décadas eh, los trabajadores de planta, principalmente, y a veces los trabajadores de la zona administrativa también, eh, están enfermos, ¿sí? Hay dos tipos de intoxicación, la crónica, que es a lo largo de los años, todos los días recibiendo un poco más de la cantidad que, digamos, que el organismo tolera, o una exposición a una concentración muy alta del contaminante, en este caso del mercurio. Entonces, las lesiones de los metales, de mercurio y de muchos otros, son el deterioro del sistema nervioso central y periférico, que es todo lo que son ganglios y sistema nervioso, vapores que perjudican el sistema nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, pulmones y riñones, y también el contacto con la piel y ojos, pues genera lesiones, ¿no? Los más afectados son los bebés en gestación, ¿no? Entonces puede haber deterioro del cerebro cuando ellos, digamos, no mueren, ¿no? Digamos, en su proceso de gestación. A veces los bebés vienen con retraso cognitivo, con lesiones motoras o con malformaciones genéticas. El problema que yo veo, yo he realizado muestreos en campo en diferentes lugares, ¿sí? Donde ahí se utiliza mercurio para la explotación de oro. Las personas toman agua del río, con eso cocinan. Y uno les comenta los cuidados que hay que tener, pero en su día a día ellos no ven el deterioro de sus organismos. Entonces hay que hacer un trabajo grande con las comunidades para preservar su salud. ¿Cómo detectamos y cuantificamos entonces los contaminantes metálicos, ¿no? Entonces hay varias técnicas, yo voy a hablar de tres, algunas ya conocidas por ustedes, otras no tan conocidas. Hay otras, ¿no? Voy a hablar de espectrofotometría ultravioleta visible, de absorción atómica y de métodos electroquímicos, ¿sí? Existen otras como plasma acoplado inductivamente y otras técnicas, ¿no? Ultravioleta visible es una técnica, a mí me parece muy simpática, utiliza la radiación de la luz, ¿sí? En el intervalo asociado al visible y al ultravioleta. Entonces la radiación es separada por un prisma y llega a una rejilla. Si yo tengo un determinado contaminante metálico y se deja solo pasar la longitud de onda, ¿sí? La radiación que ese metal absorbe en la solución, yo puedo calcular qué porcentaje de metal hay en la solución, calculando la relación entre cuánto llegó de la radiación y cuánto inicialmente llegó a la muestra. Sí, la ecuación es muy sencilla, ¿no? Es la ley de Euler-Lambert, donde la cantidad de radiación absorbida es proporcional a la concentración de la especie en solución. Los equipos han disminuido de costo, hay equipos, digamos, llamémoslo así, un poco más robustos, que son los que hay en empresas grandes o instituciones, pero a veces, digamos, una planta de tratamiento solo necesita chequear, por ejemplo, el contenido de un par de metales y medir el DQO, una medida de la cantidad de materia orgánica. Entonces tienen un espectrofotómetro pequeño y tienen el kit de sustancias químicas para hacer una medición rápida. Entonces es muy razonable que esta sea la técnica escogida por ellos y no un equipo de mayor presupuesto como es el que usa absorción atómica, ¿sí? Lo que nosotros medimos acá es la cantidad de energía emitida
¿no? En el espectro de emisión, cuando la radiación llega, hace que los electrones en digamos, los niveles internos pasen a niveles superiores, se absorbe energía y cuando regresan se emite esa misma cantidad de energía. Y entonces, este sería lo que es el espectro de emisión, donde las rayitas, las franjas negras, son las radiaciones absorbidas por la muestra y cuando esas muestras liberan esa energía, hay una emisión, entonces son las franjas coloreadas en la película fotográfica, por decirlo así, ¿no? Otra técnica para detectar metales, ¿sí? Es la absorción atómica, ¿no? Entonces, la muestra de agua, donde está contaminada, requiere pasar por un proceso de nebulización y atomización de los átomos, ¿sí? Esos átomos absorben energía y emiten una radiación, y esa radiación llega al detector, ¿sí? Para cuando uno utiliza esta técnica, se necesita un detector particular para cada elemento metálico. Entonces, los problemas están allí es en el cuidado de los detectores, no necesariamente todo laboratorio tiene todos los detectores metálicos. El equipo no se prende para hacer una única muestra, sino las muestras se preservan. Hay un tiempo de preservación, condiciones específicas que vamos a ver durante el curso, ¿sí? Y cuando hay un número razonable, entonces el equipo se calibra para ese elemento y se pasan todas las muestras, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de obtener la atomización. La fotometría llama es, digamos la que es más sensible, el horno de grafito y el generador de hidruros. Hay el caso del vapores fríos, que se utiliza solamente para la detección de mercurio, ¿sí? Pero en general es un equipo que permite, digamos, la medida de una gran cantidad de muestras. Empresas grandes pueden estar con el equipo trabajando 24 horas, ¿no? Entonces, es razonable la inversión cuando el volumen de trabajo es grande en un equipo de esta naturaleza. Aquí hay que hacer toda una serie de consideraciones, ¿no? Como yo les mencionaba, las muestras tienen que estar preservadas, el muestreo tiene que haber sido representativo, la cadena de custodia eh, debe haberse respetado, ¿sí? Cuando se hace el análisis, obviamente hay que hacer una calibración del equipo con muestras patrón para obtener ah, la curva de calibración y hay un método que se utiliza que adiciona una cantidad del metal en una concentración conocida que es el metro de adición estándar. Anteriormente en nuestro país se hablaba de el límite de detección, ¿sí? Entonces, detección de cualquier sustancia nosotros podemos detectar o si la concentración es razonable, pero no necesariamente determinar qué concentración, porque ese es un análisis cualitativo, detectar. Ya la exigencia ahora es el límite de cuantificación. Entonces, trabajar con cualquiera de los equipos, ¿no? El de ultravioleta visible o el de absorción atómica, es importante haber calibrado muy bien el aparato, verificado que está en buenas condiciones, con los mantenimientos que obviamente hay que hacerle cada año para que funcione y poder reportar cuál es el límite de cuantificación para ese análisis. Con la muestra patrón, nosotros sabemos qué tan cerca estamos del valor exacto, que es lo que realmente se requiere en un análisis analítico, ¿no? Hay otros sistemas de detección de metales, que son los sistemas electroquímicos, ¿no? Entonces, esta es una celda que construimos hace rato. También hay modificaciones de ella que se usan para tratamiento de agua residual, pero esto es una celda que produce energía. Pero las variables que se utilizan para una detección vía electroquímica son, como ustedes pueden apreciar allí, muchas. Durante el curso vamos a ver el efecto de las variables en los sensores electroquímicos, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la ventaja de esos dispositivos? Solo una, eh, para que sea fácil para todos. Muy probablemente algunos de ustedes han tenido que hacer un análisis de glucosa en un laboratorio clínico. Entonces, con una gotica de sangre se coloca en una laminita esa gota y se introduce en un aparato que dice cuánta glucosa hay. La respuesta de ese dispositivo, ese número es una respuesta en corriente que es proporcional a la concentración del analito en ese caso, en esa gota. Pero si es agua, entonces sería a la concentración del metal en la muestra de agua. ¿Qué ventajas tiene? ¿Sí? Anteriormente los potenciostatos, que son los aparatos que se utilizan, son equipos, digamos, son cajas grandes, ¿sí? Ahora ya hay algunos desarrollos que son USBs, ¿sí? Se pueden acoplar al celular, ¿sí? Y esta laminita se introduce se conecta al potenciostato. Entonces, un sistema económico, ya los precios son bajos, son sensibles, dependiendo del metal. Usted puede determinar partes por millón o partes por billón, inclusive concentraciones menores. Son económicos. Uno puede fabricar más de 10.000 de estas láminas con una buena máquina de serigrafía por día. La respuesta es menos de un minuto entre que se coloca la gota y el aparato nos da la respuesta. Eso quiere decir, ¿sí? Yo puedo cargar en mi bolsillo el sistema. Si yo necesito revisar cuáles son los niveles de contaminación, por ejemplo, de un lago, de un río, ¿sí? Yo puedo llevar el sistema hasta allá, no necesito recoger la muestra, regresarme, llegar al laboratorio y esperar un tiempo a veces, sino yo lo puedo hacer allí. Y hoy digamos, esa conexión en redes, la respuesta que me da el celular, yo la puedo reportar al laboratorio. ¿Sí? Entonces, tiene una ventaja adicional sobre las otras tecnologías, ¿sí? Hay varias técnicas voltamétricas donde se hace una variación de potencial, ¿sí? Desde un potencial inicial hasta un potencial final, y entonces la señal de corriente me indica que cada vez, digamos, la cantidad de metal que se está detectando es mayor aquí, ¿sí? El área bajo la curva me indica qué cantidad de metal hay, ¿sí? Y esta es la voltametría de barrido lineal, pero hay otras modificaciones que son aún más sensibles. Entonces, acá tengo un reporte, ¿sí? Para mostrarles, digamos, aquí por ejemplo, aquí es cobre, arsénico, plomo y cobalto. Aquí están los estados de oxidación de cada uno. Todos son dos, excepto para arsénico, y cada curva aquí es una concentración diferente. Entonces, con cada punto yo puedo construir la curva de calibración y la muestra problema, entonces me mostrará unos niveles de corriente intermedios para calcular cuál es la concentración. Esta es la curva de calibración, ¿sí? Entonces, si yo tengo para diferentes valores de concentración en mi intervalo de interés de concentraciones, ¿sí? La señal que yo detecte la llevo hasta la curva de calibración y miro cuál es la concentración que me está dando, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer con los electrodos serigrafiados que les estaba comentando, ¿sí? Ahora, una ventaja de las técnicas electroquímicas es que yo puedo hacer un barrido, ¿sí? De potencial, ¿sí? Y a un potencial voy a observar la oxidación de una especie, de un metal, a otro potencial, un segundo metal, a un tercero, otro metal, y acá inclusive hay un cuarto. Y los niveles de corriente van a ser una medida de la concentración. Entonces, esta es una herramienta, es una tecnología y una técnica que ha cobrado mucho interés. Ya hay sistemas comerciales, los potenciostatos han disminuido en tamaño y el desarrollo del material que se coloca en los electrodos, que es el material detector, ¿sí? Entonces, aquí lo que se puede hacer o que vamos a hacer en el curso, es aprender un poco de electroquímica para poder utilizar estos dispositivos, en el caso de que haya interés, ¿sí?
Ahora, rápidamente vamos a comparar estas técnicas. Entonces, lo que es la medición como tal es rápida para las tres técnicas, ¿no? La sensibilidad, absorción atómica y el sistema electroquímico son más sensibles que la espectrofotometría ultravioleta visible. Claro que en ultravioleta visible depende de un parámetro que es el coeficiente de absortividad del metal. A una longitud de onda hay metales que absorben mucho más que otros. Entonces, digamos, no es general. Perdón, al contrario, es general que absorción atómica y los sistemas electroquímicos sean un poco más sensibles que la espectrofotometría ultravioleta visible. Ahora, los costos. Sí, los costos son más económicos en la espectrofotometría ultravioleta visible y los sistemas electroquímicos que yo les presentaba. Ahora, en el fondo depende es cuál es la necesidad de la empresa o del cliente. Sí, si yo necesito un equipo robusto que trabaje 24 horas todo el año, pues absorción atómica me ofrece un desempeño muy bueno. Si yo necesito un equipo portátil para salidas de campo, para hacer muestreo diagnóstico, yo puedo usar el sistema electroquímico. Si necesito muestrear con cierta frecuencia algunos metales en mi planta de tratamiento industrial o de agua residual o de agua para consumo, entonces puede ser que solamente con un sistema eh, espectrofotometría ultravioleta visible sea suficiente, ¿sí? Entonces, la respuesta acá depende de mi necesidad, para qué quiero y a dónde quiero llegar. Entonces, cuando yo ya sé cuáles son los contaminantes, ahora yo ya puedo pensar, bueno, ¿cómo resuelvo mi problema? Si tengo contaminación en el agua, entonces, ¿qué hago? Nosotros no hablamos mucho de algo que es nuestra cultura, ¿sí? En algunos lugares la gente está más comprometida con el medio ambiente y en otros no. En otros es, yo pago los servicios, ¿sí? ¿No? Yo pago lo que corresponde al alcantarillado, yo pago lo que corresponde al proceso de tratamiento de aguas, yo no tengo problema. Mucha gente no sabe, inclusive los profesionales de área, es que no necesariamente las plantas de tratamiento de agua residual retienen todos los contaminantes. ¿Qué retienen muchas de las plantas en América Latina? Porque hay un porcentaje, digamos, menor del 80%, ¿sí? Pero no todos los tratamientos son integrales, son parciales. En Colombia estamos alrededor del 55%. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, materia orgánica pasa para el río, metales pasan, fármacos, ¿sí? Podemos tener un proceso de manejo preventivo, concientizar a las personas y decirles, mira, si tú implementas estas estrategias de cuidado y uso racional, el río va a estar más limpio y los pescados que te vas a comer de aquí a un tiempo van a ser animales sanos o por lo menos menos contaminados. Y tú te vas a enfermar menos porque todo al final eso es un problema de salud pública. Lo otro es, si yo sé que el agua necesariamente va a salir con cierto tipo de contaminantes, pues se instala un sistema de tratamiento, ¿sí? O sea que si es agua para consumo o el agua residual, ¿sí? Ahí, digamos, hay tecnologías que ya son conocidas y que funcionan. Ahora, los métodos correctivos, cuando es un tratamiento de agua residual, hay métodos físicos, químicos, y yo quiero hablar un poco de los electroquímicos. Los métodos físicos, hay algo que, digamos, no se habla mucho, en mi opinión, que son los filtros magnéticos. Me gusta porque es un sistema que no introduce sustancias químicas en el agua, ¿sí? En los métodos químicos se usa mucho los floculantes y los procesos de sedimentación para recoger parte de, sobre todo sólidos suspendidos y pequeñas sustancias que no se han sedimentado inicialmente, y los métodos electroquímicos para metales, intercambio iónico, ósmosis inversa y electrodeposición, que se puede usar en la industria de hidrocarburos, ¿no? Ahora les cuento cómo. Los métodos físicos, me gusta esta imagen de filtros magnéticos
se tiene un imán, ¿sí? Que tiene una coraza, ¿sí? Entonces, esto se usa mucho en empresas donde hay aceite contaminado, de los lubricantes, por ejemplo. Las piezas metálicas se corroen o van soltando metal y todo eso cuando hay una generación de un vertimiento también va para el río, además del aceite. Entonces, ¿qué se coloca? El imán se coloca dentro de esa coraza que tiene, que no necesariamente es metálica, se hace pasar el aceite de manera externa y luego se retira el imán y el metal se puede recoger. Entonces es un sistema bastante limpio, ¿no? Puede ser útil para algunas siderúrgicas. Cuando ya hay metales disueltos en el agua, por ejemplo, agua para consumo o agua de piscinas, ¿sí? O inclusive agua residual, se utiliza el proceso de floculación posterior a un proceso de filtración y a veces de una sedimentación previa. Los floculantes tradicionales en las plantas de tratamiento de agua residual son el sulfato de aluminio y el sulfato de hierro 2, ¿sí? En esa floculación, lo que hace el floculante es atrapar las sustancias que están, digamos, suspendidas y entonces el tamaño digamos, agregarlas, por decirlo así, eh, eh, ahora el peso, digamos, de esas sustancias suspendidas es mayor y se sedimenta. El agua, que ahora es más clara, pasa a una etapa inicial y el sedimento se puede recoger. Entonces, es algo, pues, digamos, muy utilizado en los sistemas de tratamiento, cualquiera que sea, pero cuando hay metales, se utiliza mucho en tratamiento de aguas para consumo, las resinas y dependiendo de la concentración en agua residual. ¿Cómo funciona? ¿Sí? Entonces, las resinas son unos polímeros con grupos funcionales que pueden atrapar o sustancias con carga orgánica o inorgánica. Aquí lo que sucede es que las especies de la misma carga, en este caso, el sodio que puede estar aquí en la esfera de la resina, se libera y entonces la especie catiónica, que es el metal, digamos, el ion metálico, queda atrapado por la resina. Entonces, se usa mucho en procesos de tratamiento de agua para consumo. Es una de las primeras etapas. Entonces, ¿qué sucede? Durante un tiempo se está chequeando y uno necesita estar midiendo en aguas para consumo calcio y dureza cuando el agua se toma de un río o de agua subterránea, de una fuente de agua subterránea. Cuando ya uno comienza a ver que no hay retención, entonces lo que hace es recuperar la resina, ¿sí? Haciendo pasar un flujo de solución salina en sentido contrario. Y luego se restaura la resina y luego vuelve y se utiliza. Pero las concentraciones de metal que se pueden retener con las resinas de intercambio no necesariamente son tan altas. Voy a pasar aquí. Hay una tecnología que es la ósmosis inversa, el uso de membranas, que se hace pasar el agua a través de la membrana utilizando presión y el agua que pasa pues, es prácticamente limpia, ¿sí? ¿Qué queda retenido en la membrana? Metales, minerales, partículas y bacterias. Es un sistema que sirve no solo para retener metales o especies metálicas, sino también material biológico. Es un sistema que se puede utilizar a la salida de, de los hospitales, de las clínicas, y entonces ayuda a que la planta de tratamiento no tenga tanto trabajo. Lo mejor acá, y quiero introducir eso en este punto, es que los sistemas de tratamiento deben tener el apoyo de las empresas, ¿sí? Digamos, en el punto de salida del vertimiento, para que pues, al final la planta de la ciudad funcione mucho mejor. ¿Qué ventajas tiene? Es un proceso compacto y ajustable, remueve pues una gran cantidad de contaminantes, el tiempo de vida es mayor a 1 año y medio, se puede sustituir la parte que ya no funciona y funciona muy bien a temperatura ambiente. Ahora, ¿qué inconvenientes o desventajas tiene? Que remueve minerales y que puede ser algo bueno, pero también pues nosotros solamente agua no es bueno para nosotros, necesitamos los minerales.
En el caso de aguas residuales en grande cantidad, pues no funciona muy bien y hay un costo asociado a los filtros que deben removerse periódicamente. Finalmente, quiero presentarles un caso de retención de metales en hidrocarburos, ¿sí? Una de las técnicas que se puede utilizar es la electrodeposición a potencial fijo. Entonces uno coloca un electrodo en la solución donde está el hidrocarburo, le aplica un potencial, sí, eso se llama, es una cronoperometría, y por atracción de cargas los metales se acercan a la superficie del electrodo, ¿sí? Entonces, voy a tratar de explicarles rápidamente. El electrodo lo coloca a un potencial en el que no haya atracción de cargas de la especie metálica por el metal y luego el potencial rápidamente se cambia a un potencial donde sí el ion metálico se va a atraer y se deja un tiempo ese potencial fijo para que los iones metálicos se acerquen a la superficie y se depositen. Entonces, este es un trabajo que se realizó en Crudo Castilla, es un crudo colombiano de los llanos, con viscosidades a veces hasta de 17.000 centipoises. O sea, para que un fluido pueda ser transportado por tubería, la viscosidad debe ser de 100 centipoises, la del agua es menor, ¿sí? El crudo Castilla parece un alquitrán en ocasiones y es rico en vanadio y níquel, entonces su extracción era válida en ese momento por el potencial y los costos de esos metales. Este fue un trabajo que nos abrió puertas en el sentido de que sí es viable hacerlo, pero por otro tipo de razones no lo continuamos. Entonces, la electrodeposición a potencial fijo es una opción para la retención de metales en aguas, por ejemplo, donde hay, digamos, para el sector de hidrocarburos, ¿no? Algunas experiencias rápidamente, ¿no? Para terminar ya el webinar. En la industria metalmecánica, digamos, donde hay fabricación de piezas, cae material metálico, sobre todo hierro al piso, soldadura, cuando arreglan, cuando pintan, queda metal en el piso. Y en los lugares donde se fabrican piezas, a veces la parte de fundición han conseguido separarla de la otra parte de la empresa. Pero las piezas son metálicas y no necesariamente están cubiertas y quedan expuestas al medio ambiente. Llueve, hace sol y se oxidan y el óxido cae al piso. Entonces, cuando llueve, van a las canaletas que conducen el agua a la caja sanitaria externa, donde se hace el muestreo para saber si cumplen con las normas ambientales o no. Entonces, hay un caso de una empresa que venía marcando repetidamente hierro. Ellos hicieron una limpieza de canaletas, encontraron piezas metálicas allí, pero desconfiaban que todavía no se hubiera resuelto el problema del hierro. Yo les dije, mira, ustedes ya tienen resuelto el problema. ¿Sí? Aparentemente porque yo no he encontrado en los muestreos hierro, pero no necesitan una planta de tratamiento. Lo único que tienen es que barrer en cada turno, a la llegada y a la salida. Es decir, recoger el material metálico se puede barrer o con un imán pueden recoger el material metálico y se ahorran el costo de una planta, los químicos, el personal, automatizar la planta para que funcione. Entonces, es a donde quiero llegar. Yo hablé con la persona encargada de recursos humanos y le dije, mira, no necesitas una inversión para eso, ¿sí? Me dijo, lo que tienes es que pedirles que barran o que recojan. Dijo, es que las piezas salen muy calientes y ellos tienen miedo de quemarse, ¿sí? Se puede esperar a que se enfríen, ¿sí? Pero hay una solución que no involucra la instalación de una planta. Ahora, en algunas empresas, por ejemplo, como la extracción de la palma africana, ¿sí? La extracción bruta, ¿no? Proceso de refinamiento del aceite, y en muchas empresas el corazón de la planta es el, la caldera, ¿no?
Entonces hay un proceso en el que la palma africana parece una mazorca, las frutas pequeñitas en el racimo, entonces se retiran esas frutas de la planta y entran a una prensa con agua y temperatura alta. Y lo que se obtiene de allí va con fibra, con aceite, lodos, con agua, y va a un clarificador que separa por densidad el aceite del agua de los lodos, ¿sí? No necesariamente todas las láminas, todo el proceso es con acero inoxidable. Siempre hay fallas a lo largo del proceso y termina contaminándose el aceite que va después para la refinería con metal, ¿sí? Entonces uno puede usar aquí también el filtro magnético o tratar de usar en la parte del proceso, ¿sí? Tubería de acero inoxidable. Lo que pasa es que el costo es muy alto. ¿Sí? El costo es muy alto y muchas empresas no quieren invertir en esos costos tan altos. Bueno, para terminar, entonces, antes de las consideraciones, les quiero comentar que vamos a tener en el curso que se ha propuesto. Vamos a hablar de los fenómenos que ocurren, de la parte física, de qué cuidados hay que tener con cada tipo de análisis, con cada parte del equipo, cómo procesar los datos en espectrofotometría, ¿sí? Ultravioleta visible, en absorción atómica para el caso de algunos metales y algo en los sensores electroquímicos y en la parte de las técnicas de tratamiento de aguas. Entonces vamos a hablar, a concentrarnos en la parte de floculación, ¿sí? Y los métodos de retención con resinas y con membranas, ¿no? Lo que es el proceso de ósmosis inversa. Finalmente, en las consideraciones finales, digamos, invitándolos al curso, pues la detección y remoción de metales en agua requiere una formación especializada. ¿Cuál es la razón? La razón nos va a llevar a ser más eficientes aquellas personas que están directamente involucradas con estos procesos. El uso de sistemas portátiles electroquímicos es adecuado no solo para zonas rurales en monitoreos diagnósticos y de acompañamiento, como en zonas urbanas, por costos, ¿sí? Entonces, una empresa, en lugar de invertir en otro equipo, puede invertir en esto y hace una medición cada día y es económico. Ahora, las tecnologías de bajo uso de sustancias químicas, como el caso de los filtros magnéticos, son una alternativa verde en el tratamiento de aguas buscando un planeta limpio, ¿no? Y algo que quiero dejar en ustedes es que la formación del personal no es solamente de las empresas, sino de las comunidades, o sea, no solamente los que están involucrados con el proceso de tratamiento, sino todos, los administrativos, los jefes y las comunidades alrededor de las empresas, ¿sí? Es un gran apoyo para el cuidado de los recursos naturales, porque al final la calidad de vida inicia por la calidad de nuestro entorno y realmente nosotros somos responsables de ello. Quiero darle las gracias por su atención. Estoy a disposición para preguntas. Estos son los datos de contacto. Si ustedes me escriben, no necesariamente ahora, sino posteriormente, yo les puedo dar una respuesta, les puedo dar una orientación. En el curso que se ha propuesto hay un espacio particular de manera individual para resolver problemas particulares, ¿no? A todos muchas gracias y quedo a disposición. Muchísimas gracias, William, por esta estupenda exposición. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Aquellos que queréis hacer alguna pregunta, lo podéis escribir a través del chat o directamente activando vuestro micrófono. Veo que hay alguna ya por el chat. Nos están hablando de, a ver, me gustaría poder saber qué alternativas de solución aplicaríamos para la problemática de organismos de vida libre en el agua para consumo. Organismos de vida libre. Quiero saber a qué llamas organismos de vida libre. Nos lo escribe Andrea Antoni. Si quieres participar, por favor, activa el micrófono y puedes matizar la pregunta.
microorganismos, virus, a ver si Continuamos con la siguiente. Si Andrea puede matizar, se lo agradezco. Bueno, está escribiendo ahora microorganismos, huevos de larvas, algas. Ah, bueno, mira, tú puedes usar, bueno, lo que pasa es que para, o sea, tú dices es que el agua sea libre de organismos, ¿no? Es lo que yo entiendo. Entonces, los métodos tradicionales es cloro. Tú puedes usar o cloro o puedes usar esto, ozono, ¿sí? Puedes usar, lo que pasa es que la ozonización es un proceso más costoso, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de organismos, tú pues aplicarías una cantidad de niveles de ozono, ¿sí? En el agua. Sería una manera, el ozono termina siendo, eliminándose rápidamente del agua y luego el agua se puede consumir o puedes pasar por un filtro para retirar la materia orgánica asociada a los organismos vivos que inicialmente estaban allí, ¿no? Ahora, eficiencias promedio de las plantas de tratamiento para remoción de metales por precipitación química. Mira, eso es relativo, depende de qué concentración tú tienes, si tú tienes una alta concentración o una baja. Cuando la concentración es baja, pues es más difícil medir que la eliminación es mucho más eficiente, ¿no? Pero a veces, a ver. ¿En qué se basa el cumplimiento de la normatividad? Cuando la medición te marca los niveles permitidos por la norma. ¿Sí? En los sistemas electroquímicos, en las plantas de recubrimiento eléctrico, tú estás hablando por precipitación química. Lo que pasa es que la concentración de sales en recubrimiento, en electrodeposición es alta, precisamente porque tú necesitas depositar níquel o cromo, ¿sí? Entonces, se utiliza digamos, una sustancia que favorezca la precipitación, pero probablemente sea más de una etapa la que haya que hacer para poder cumplir la norma, ¿sí? Entonces, tú puedes usar una combinación de dos etapas, la precipitación química y eventualmente podrías aprovechar algo de un proceso de electrodeposición, por ejemplo, sobre electrodos de carbono, ¿sí? Yo pienso que es razonable, ¿sí? O sea, no siempre un solo proceso es el único que nos permite llegar al cumplimiento de la norma, ¿sí? Por ejemplo, cuando se utiliza membranas en procesos de ósmosis inversa, no es una sola membrana la que recibe toda la concentración de iones. En ocasiones hay que colocar dos o tres estaciones previas de con resinas de intercambio iónico para realizar procesos de ablandamiento previo. Entonces, probablemente acá es estudiar las concentraciones que tú tienes, el diseño del recipiente, cómo favoreces el contacto, por ejemplo, a través de la agitación, ¿sí? Para favorecer el contacto entre el floculante y la especie metálica, ¿no? Entonces, allí son las otras variables que hacen parte digamos, del proceso, las que te pueden garantizar que llegues al cumplimiento de la norma. Eh, eh, Aquí hay una pregunta de Rubén Trujillo sobre el método de remoción de metales por coagulación, floculación. Mira, ese es un método convencional que se usa para muchos metales, los pesados también. Eh, Aquí dice, puede remover lo suficiente como para que el agua entre las normativas o se requiere de una combinación. Mira, es lo que yo estaba mencionando. Si el agua viene contaminada, el agua no llega directamente al proceso de ósmosis, pasa por filtración, pasa por sedimentación, pasa por una floculación que ya te remueve una cierta cantidad. Puede ser que venga materia orgánica, entonces tú oxidas esa materia orgánica o con, digamos, microorganismos o con, digamos, un proceso de oxidación química o con un proceso, por ejemplo, con ozono también. Y si después de eso tú tienes todavía metales disueltos, tú puedes usar ósmosis inversa o una resina.
de intercambio iónico. O sea, no necesariamente una tecnología es la que te resuelve. A veces tienes que tener un acople, porque no vienen solamente a los metales, sino vienen otra serie de sustancias allí que pueden interferir y generalmente en estos procesos primero se eliminan partículas, se eliminan otras sustancias para que queden en principio solamente los metales. ¿Sí? Entonces esa sería la respuesta. Eh, bueno, aquí lo que mencionaba Andrea. eh, yo pienso que tú puedes usar allí cloro, puede ser cloro sólido o cloro en solución, hipoclorito en solución, o si quieres puedes usar ozono, ultravioletas funciones para microorganismos, la radiación. Si es en una zona campestre, tú puedes adicionar algunas gotas un pequeño volumen de hipoclorito de sodio al agua para digamos, matar los microorganismos. Eso se puede, a veces toca en el campo, digamos, si no hay una opción de agua en condiciones de consumo, entonces, y el agua, pues uno sabe que no está en buenas condiciones, entonces uno puede utilizar un poquito de hipoclorito y agita, y después de una media hora, una hora, uno puede tener agua para consumir, ¿no? Eh, la pregunta de Juan Diego Silva sobre los procesos de desalinización. No, mira, en general la tecnología que se usa cuando la concentración de sales es muy alta tiende a ser ósmosis inversa, ¿no? Como yo mencionaba, hay unas etapas previas de ablandamiento del agua, pues para que la membrana pueda funcionar bien. Eh, el problema que hay pues digamos, tú puedes llegar a tener en la membrana prácticamente lo que pasa es agua, o sea, los contaminantes quedan retenidos allí, pero en algún momento tú tienes que recuperar la membrana, ¿sí? Y entonces al recuperarla, el agua sale con toda la cantidad de sales que se ha retenido allí. ¿Y qué haces con eso? La regresas al medio ambiente, si es, por ejemplo, agua que se está retirando del mar para tratamiento de una comunidad ribereña, ¿sí? Entonces, si lo que entiendo es con un alto contenido de sales, ¿no? ¿Qué concentración de sales estás tú mencionando? Porque puede ser que, digamos, con un sistema si la concentración de pronto no es tan alta como tú estás pensando, con un proceso, con resina de intercambio, tú podrías tener una suficiente remoción de agua, perdón, de sales. Para una respuesta más específica para tu necesidad, necesitarías saber qué tipo de metales, o sea, de sales están en esa agua y de qué concentración estamos hablando. Porque una cosa son 300 ppm y otra 5000, ¿sí? O valores mucho más altos. Entonces, dependiendo de eso es la solución. Marilyn, gusto en saludarte, Marilyn, también. En la detección de mercurio por espectrofotometría ultravioleta visible, ¿cuáles serían las posibles interferencias? Mira, voy a ser honesto, no he hecho ese análisis, ¿sí? De detección de mercurio, pero voy a anotarlo y si me envías tu correo te respondo, ¿sí? ¿Sí? No, no he hecho medición de mercurio por ultravioleta visible. He aprovechado, William, para poner un enlace para una encuesta de satisfacción en el chat. Agradezco a todos los asistentes y si podéis rellenarla. Es con el fin de seguir mejorando para valorar la formación e identificar otros temas que os gustaría que tratáramos en otros webinars. Marilyn menciona que se usan las membranas para retención de microorganismos. Sí, yo llegué a mencionar que en las plantas de tratamiento de agua hospitalaria, que son un problema muy serio,
la retención de los contaminantes es por membranas. Entonces, lo que pasa es que, claro, ellas retienen todo y no necesariamente siempre retener todo es lo deseable, como ya mencioné. Leonardo, Leonardo era el que me hacía la pregunta del mercurio en... Sí, voy a copiar y yo te respondo, Leonardo. Pues perfecto, muchísimas gracias, profesor Lizcano. Vamos a ir acabando con la sesión. Aquellos que tengáis más dudas, pues podéis poneros en contacto con nosotros. Recordaros nuevamente que en febrero vamos a impartir una formación certificada donde podremos entrar en mayor profundidad en esta materia para aquellos que queráis saber algo más. A mayores, a aquellos que os inscribáis en la formación, además del certificado, pues podréis contar con una oferta, con un plan gratuito de TORT para que probéis la plataforma. Nuevamente, agradeceros a todos los asistentes e invitaros, por favor, también a rellenar la encuesta de satisfacción para seguir mejorando e identificar otros temas que podamos tratar en futuros webinars.